Se van acumulando las noticias sobre la guerra en Ucrania que los medios de comunicación occidentales tergiversan, manipulan o directamente no cuentan. Así que aquí estoy yo para una entrega más de este Desmintiendo la propaganda occidental, donde trataré de resumiros lo más importante que ha pasado en estos días. En primer lugar, y una de las noticias clave, recientemente hemos estado hablando sobre el posible envío de cazas. Enseguida procedemos con la respuesta de los diferentes países a esta cuestión, pero de momento parece que Estados Unidos está preparando una nueva entrega de ayuda financiera / militar para Ucrania. Estamos hablando de 2.200 millones de dólares, pero lo más importante no es eso, sino el hecho de que junto a ese dinero Estados Unidos quiere entregar a Ucrania por primera vez misiles de largo alcance. Recordemos que los misiles de los que Ucrania dispone a día de hoy, también entregados a dicho país por Estados Unidos, son de hasta 80 kilómetros de alcance y se disparan con los sistemas HIMARS. Ucrania a todo esto lleva bastante tiempo pidiendo misiles de más y más alcance, principalmente, y lo reconocen ellos mismos, para atacar objetivos dentro de las fronteras de Rusia, dentro de las fronteras anteriores a esta operación militar especial. Es decir, dan por hecho que quieren atacar todo lo que puedan dentro de Donbass, pero además querrían alcanzar, por ejemplo, Moscú. Liu, pero si esto es la mar de lógico, si Rusia ataca a Ucrania, ¿por qué Ucrania no puede atacar a Rusia? Es decir, Kiev por Moscú, Moscú por Kiev. Sí, bueno, podría tener cierto sentido, pero lo que pasa es que Rusia ataca a Ucrania con su propio armamento, sobre todo de largo alcance. Pero Ucrania no dispone de este tipo de misiles, de modo que los tiene que pedir prestados a Occidente. Rusia, y en particular su líder Vladimir Putin, ya ha estado cerrando los ojos a una tras otra envíos constantes de armamento occidental a Ucrania. Pero claro, una cosa es cerrar los ojos y seguir con la operación militar en Donbass, asumiendo que las pérdidas en un momento dado puedan ser más, con tal de evitar una posible tercera guerra mundial, y otra, enfrentarse a que un misil ponga en duda la seguridad de Moscú. Vamos, que estamos hablando de hechos ciertamente gravísimos. Y es que recordemos que la guerra de Ucrania, si bien empezó como civil hace 9 años, en el momento en el que contó con la entrada de Rusia en la misma, en el año 2022, lo hizo en parte por la población civil de Donbass y en parte precisamente por la seguridad de Rusia. Es decir, Vladimir Putin dijo que no aceptaba de ninguna manera que Ucrania entrara a formar parte de la OTAN, poniendo con ello en peligro la seguridad del país que dirige, de modo que Rusia terminó entrando en este conflicto de forma absolutamente activa. Ahora, por primera vez quizás en todo el conflicto, con la participación de Rusia dentro del mismo, estamos hablando más o menos del mismo hecho. Cierto es que ahora no se trata de las bases militares de la OTAN justo en la frontera de Rusia, sino quizás de hechos bastante peores, es decir, de misiles de la OTAN atacando objetivos en Moscú. Y donde digo Moscú me refiero lógicamente en términos amplios a atacar el territorio ruso anterior a la operación militar especial. En definitiva, no es ninguna sorpresa para nadie el hecho de que la entrega de estos misiles intensificará el conflicto sin lugar a dudas. Rusia, de hecho, ya lo ha confirmado. Habrá, por lo tanto, otra escalada si los misiles terminan llegando. Eso sí, no habrá en principio aviones. Y es que tanto Estados Unidos como Reino Unido han rechazado las entregas de los cazas, aunque Polonia en su momento parece que se mostró bastante abierta a negociarlo con Ucrania e incluso a entregarlo. Sí, esto déjame decirte que es realmente extraño y aquí intuyo que tengo que explicarme. Trataré de ser breve.
verás, el tema de los cazas tiene en realidad cierto sentido, y es que Ucrania en principio estaba pidiendo tanques y después pasó a pedir cazas. En realidad ambas cosas podrían ir casi en conjunto, y es que los tanques que Occidente ya ha dicho que sí entregará a Ucrania y cuyos envíos de hecho ya se están poniendo en marcha, deberían ser utilizados en todo caso en conjunto con los aviones. Es decir, para llevar a cabo una ofensiva con tanques medianamente viable, lo que se necesita es una cierta superioridad aérea. Ucrania no la tiene, ni tampoco la tendrá, ya te lo adelanto yo, en el caso de que Occidente envíe los cazas que Ucrania pide. Pero bueno, como todo es una constante patada para adelante, lo cierto es que el plan al menos tiene una mínima lógica, lo cual con Ucrania no pasa todos los días. Esa superioridad aérea que no tienen, puesto que a día de hoy ya han perdido más de 330 aviones, quieren conseguirla pues básicamente pidiendo esos 180 aviones a la OTAN. Vuelvo a reiterarlo por si acaso, no habrá superioridad aérea de Ucrania en ninguno de los casos, y en un frente de miles de kilómetros de longitud los tanques enviados pues básicamente no van a tener el efecto deseado. Además, muy probablemente terminen llegando tarde, además a saber en qué condiciones, puesto que España pues en un inicio iba a entregar 50 y tantos y ahora ya estamos hablando de 4 o 6 rehabilitados, y a saber si se pueden habilitar el resto. Te lo adelanto, muy probablemente la gran mayoría no. El caso es que ahora mismo enviar aviones a Ucrania, en realidad como enviar cualquier otro tipo de armamento, pues es básicamente tirarlo a la basura. Lo que pasa es que Occidente tiene que hacer como que hace, de modo que envía pues según qué cosas para intensificar el conflicto hasta un punto, hasta otro. Realmente no siempre se puede comprender detrás de eso una determinada lógica. En el caso de los parlamentarios europeos directamente se rigen por lo que hagan los Estados Unidos, y en caso de los Estados Unidos pues a veces se entiende que persiguen sus intereses y otras veces no se entiende hasta qué punto quieren llegar exactamente. Sea como fuere, ni Estados Unidos ni el Reino Unido van a entregar cazas de momento, puesto que, repito, sería básicamente convertirlos en chatarra. Esto puede cambiar en cualquier minuto, puesto que no sería la primera vez que Occidente pues dice que no va a enviar algo, por ejemplo tanques, y luego termina enviando precisamente tanques. Lo que me parece importante recalcar, y es un punto en el que me gustaría centrarme bastante, son las recientes reflexiones de Viktor Orbán, que ha hablado sobre todo este tema y ha dicho, uno de los pocos políticos, diría casi a nivel mundial, que lo ha reconocido, que Occidente está activamente en guerra con Rusia. Pues sí, ha dicho básicamente una obviedad, es decir, una cosa que a muchos prácticamente desde el principio de este conflicto nos parece más que obvia, y sin embargo que en Europa ya sabemos que no es pronunciada pues básicamente te diría que por nadie. Y además ha ido mucho más allá, porque claro, ha dicho que de seguir así el avance de Rusia sobre el frente, porque os recuerdo que los Wagner, por ejemplo, están tomando de media como 1 o 2 poblaciones al día, y esto solo en el frente de Artyomovsk o Bakhmut. Luego también tenemos Ugledar, que se está acercando en estos mismos momentos. Hay algunos avances en el frente de Zaporilla. En fin, es cierto que la cosa va avanzando bastante despacio, aunque menos despacio que en todos los meses anteriores. Va avanzando sin duda alguna, y ya tenemos muy claro que Ucrania muy pronto va a tener que perder necesariamente una serie de poblaciones bastante grandes, lo cual muy probablemente la llevará a perder poblaciones más grandes aún como Slaviansk y Kramatorsk. Esto, decía Orbán, si sigue así, lo que va a suceder es que en algún momento vamos a terminar enviando ¿qué? Soldados de la OTAN en activo
y a pecho descubierto. Esto quizás te parezca una barbaridad y en realidad, si lo piensas bien, no lo es tanto. En primer lugar, ya hay soldados de la OTAN sobre el terreno. Lo que pasa es que nadie lo reconoce y todo el mundo hace, pues, bueno, un poco como si no existieran. De hecho, muchas veces ni siquiera aparecen como detenidos en los múltiples reportes que los corresponsales rusos suelen hacer sobre los prisioneros de guerra. Pero esto podría ir a más, es decir, si Ucrania sigue perdiendo territorio y enviando a sus soldados de una forma absolutamente irracional a una verdadera picadora de carne humana, lo que pasaría en algún momento es que, valga la redundancia y viva la obviedad, necesitaría soldados. Y entonces dice Orbán, ¿qué pasa exactamente? ¿Vamos a terminar proporcionándoles soldados también? Es decir, ¿hasta qué punto de envíos de armamento vamos a llegar exactamente? Puesto que, y es precisamente el punto que muchos venimos comentando desde hace tiempo, Orbán realmente no está dando ningún peligrosísimo discurso pro Putin. Lo que está diciendo es una verdad y una obviedad. Ucrania no tiene ninguna posibilidad contra Rusia a no ser que la OTAN se meta de lleno en este conflicto y entonces las dimensiones que terminará adquiriendo ya no se medirán en cazas ni tanques, sino irán directamente en términos nucleares. Pues bien, si esto no sucede y teniendo en cuenta que los objetivos de Ucrania son de todo menos realistas, a saber, está hablando de que tan solo dará por terminada esta guerra cuando vuelva a tener controlado el 100% del territorio que a día de hoy controla Rusia. Creo que no hace falta que le mencione a nadie que esto no suena para nada realista. Vamos, de recuperar Crimea ni siquiera te hablo. Orbán lógicamente es consciente de todo ello, de modo que se pregunta, repito, con toda la razón y toda la lógica del mundo, ¿qué vamos a hacer exactamente cuando tengamos que enviar soldados? Porque claro, si no estamos dispuestos a enviar soldados, ¿por qué exactamente enviamos armas a día de hoy sabiendo perfectamente que Ucrania no tiene ninguna posibilidad? Es decir, estamos alargando esta guerra de una forma completamente artificial a santo exactamente de qué, para que se sigan enriqueciendo las mismas armamentísticas estadounidenses de siempre. ¿Dónde queda entonces el relato de la Unión Europea sobre los derechos humanos? En fin, lo que venimos diciendo desde hace tiempo y muy probablemente en algún momento tengamos que enfrentarnos muy seriamente a este debate y no tardará mucho en llegar, puesto que, repito, Ucrania está perdiendo una tremenda cantidad de soldados. De hecho, lo que dice Orbán es hasta tal punto cierto que cada vez más países de la Unión Europea están cayéndose de esta estrategia de enviarle más y más armamento a Ucrania. Vemos por un lado a Grecia, que descarta enviar los Leopard, por otro lado también parece que tenemos a Austria. En fin, muy probablemente la lista al final termine creciendo. Veremos la respuesta que todo esto termina teniendo o no dentro de la población europea. Y mientras Estados Unidos sigue avivando el conflicto que de hecho ha creado exactamente el mismo país, dejo en el aire la pregunta del millón. Llegados el caso y el momento, ¿cuántos europeos pensáis que estarían dispuestos a morir por Ucrania?